yo creo que estamos en un periodo muy especial como humanidad y como generación que nos toca estar. Somos una de las generaciones privilegiadas en este tiempo, que el Señor nos ha seleccionado para este tiempo. Um, pero que también no es fácil. Muchos de ustedes son pastores, líderes que les está tocando liderar, llevar adelante la congregación, el pueblo del Señor, o sea, hijos e hijas de Dios, y a su vez ustedes mismos están muchos encontrándose con preguntas que aún no tienen respuestas, temas, por ejemplo, que quieren enseñar acerca de Israel, pero no tienen demasiada información, quizás fidedigna o demasiada información correcta, porque muchos no conocen quizás la cultura, muchos no conocen o no vienen del pueblo judío, no conocen la interpretación, por ejemplo, rabínica de todo lo que tiene que ver con Israel, y mucha gente dice, ok, pero a ver, busquemos la información, y quieren acercarse a Israel porque entienden de que Israel es importante para Dios, Israel es importante para el calendario profético de los últimos tiempos. Como siempre decimos, Israel es el reloj profético de Dios, entonces muchos se quieren acercar a aprender más de Israel, a saber más de Israel, pero tristemente terminan aprendiendo de diferentes corrientes que generan finalmente confusión y generan más inquietudes, más dudas, y lo que sucede muchas veces es que terminan cerrándose a Israel y dicen, mejor nosotros no vamos a enseñar de Israel, no vamos a permitir tal enseñanza de Israel, porque esto genera mucha confusión, genera división, genera problemas, genera todo tipo de idolatrías extrañas que entran a la congregación y generan un gran debate. Entonces terminan tristemente como dejando a un lado todo lo que tiene que ver con el tema de Israel debido a ciertas, ¿cómo se diría? Quizás ciertos estigmas que uno se ha puesto, ¿no? Y el punto es tratar de derribar esto, seguir adelante y lograr entender este concepto y esta importancia del reloj profético de Dios. Pero para eso, nuestro consejo y nuestra oración siempre es volver a las escrituras, es decir, buscar en las escrituras. Todo y absolutamente todo está en las escrituras. Si bien Google es una herramienta increíble que puede ayudar, pero no tiene toda la respuesta. Hay muchísima gente que pone allí información y hay mucha gente que pone información de otra información. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado en estos últimos días, este es un ejemplo bien palpable que nosotros lo podemos ver. Han corrido por ahí por las redes sociales o algo, una noticia que dijeron, el pueblo judío acaba de revelar que el Mesías ya está siendo coronado en Israel. Y entonces cuando dieron esa noticia, tristemente muchísimos líderes que están en diferentes partes del mundo empezaron a correr la voz en sus redes sociales, en su Facebook, en su YouTube, miren, el Mesías está siendo coronado en Israel, y empezaron a correr con todo esto, ¿no? Y quizás a veces sin investigar demasiado, porque lo tomaron como algo obvio, porque vieron fotografías, porque vieron a un joven que andaba por ahí, un pueblo religioso detrás, como honrando, idolatrando demasiado a este hombre, ¿no? Que andaba caminando por ahí por el Muro de los Lamentos y decía, miren, esta noticia es reciente porque tienen tapabocas, es decir, es algo real. El pueblo de Israel acaba de nombrar a su Mesías, lo cual tristemente es muy lejos de la realidad, o sea, absolutamente noticia falsa. El pueblo judío nunca recientemente nombró a su Mesías, nunca dijo el rey acaba de llegar, nunca. Así como ustedes vieron esas imágenes de ese rabino que el pueblo judío estaba honrando demasiado, así como él. Hay montones de rabinos en diferentes partes del mundo que el pueblo judío honra y lo tiene como una persona ¿cómo se dice? Muy sabia. Entonces van detrás de su ídolo. Sucede mucho también dentro del mundo eclesiástico, ¿no? Antes del coronavirus, por ejemplo, había congregaciones, hoy en día imagino que siguen existiendo, congregaciones donde hay líderes multitudinarios
Y era muy difícil llegar a ellos, a estos líderes multitudinarios, pero la gente quería acercarse y tomarse la fotografía con el líder y honrarlo y idolatrarlo y un montón de cosas más. Lo mismo que sucede dentro de la comunidad evangélica, quizás internacional, o dentro de la comunidad católica con varios líderes eclesiásticos conocidos, o otro tipo de religiones con líderes religiosos conocidos. Lo mismo sucede también con la comunidad judía. Entonces este simplemente fue nada más un rabino más que era conocido y que alguien malinterpretó y llevó a la confusión. De hecho, un rabino que ahí me tocó la oportunidad de conocer y tener una especie de debate con él, um, él habló y compartió acerca de Hizkiyahu ben David. Entonces la gente dijo, Hizkiyahu ben David es el Mesías. Pero en realidad él estaba haciendo una especie de um, confusión. Es decir, en realidad lo que hizo también lo hizo con un sentido de generar público hacia él. Y él estaba hablando acerca del rey Ezequías. Y de hecho, hace unos días atrás acaba de hacer un nuevo video diciendo, el Mesías murió en Israel. Es decir, acaba de morir el Mesías. Y entonces, ¿para qué? Para que cuando usted vaya y entre y vea su video, y él pone las fotografías de un cuerpo de un religioso, que lo están llevando, y un montón de religiosos debajo. Es decir, está poniendo una imagen actual, pero está contando de una historia, y está hablando de una historia de hace miles de años atrás. Lo cual va a la confusión, pero muchísima gente que no sabe la realidad de lo que está sucediendo en esta nación y de cómo funciona el pensamiento y la cultura y todo lo que va detrás del movimiento rabínico, entonces toman con el deseo, y yo pienso que a veces muchos de los creyentes lo que hacen es, nosotros amamos, honramos a Israel y obviamente anhelamos la venida del Mesías, del retorno de nuestro Mesías, y como anhelamos el retorno de nuestro Mesías, entonces están bien pendientes de los acontecimientos de este último tiempo. Entonces, cuando ven este acontecimiento, Israel acaba de nombrar a su rey como Mesías, entonces ya la venida del Mesías está pronta, ya todo esto, y empiezan a relacionar, ¿no? Tipo profecía con otra profecía y otra profecía, y dicen, esto va a suceder, esto está aconteciendo, prepárese, iglesia, y un montón de cosas más, lo que cual tristemente terminamos siendo llevados a aquello que ya nos dijo las escrituras, vendrán muchos y confundirán a miles. Entonces no tenemos que ser contados entre estos que vendrán muchos y confundirán a miles, porque hoy en día las redes sociales lo que nos hace es alcanzar a miles y expandir el ministerio de las paredes que teníamos hasta el momento. Porque nosotros hoy hacemos este video y no sabemos el alcance que puede llegar a tener dentro de 2, 3, 4 meses. Se fue para diferentes partes y ni siquiera sabemos hacia dónde se fue, y podemos ser copartícipes de la confusión. Entonces un día vamos a llegar a comparecer ante el Señor, ante el gran trono, y nos va a decir, ustedes confundieron. Entonces con esto tampoco quiero decir dejen de hablar, pero sí cuidado cuando se trata del tema de Israel, porque es un tema muy, muy, muy delicado, que requiere muchísima investigación y requiere muchísima información y requiere, por sobre todas las cosas, de muchísima oración, para no generar o ser piedra de tropiezo hacia otros, ¿no? Um, Así que nosotros desde aquí, desde la tierra de la Biblia, hace un tiempo el Señor nos habló acerca de poder colaborar con las naciones del mundo y con muchos de los pastores que se encuentran fuera de Israel, que quieren saber de Israel, y de alguna manera nosotros podemos ayudar a entender un poco más el Israel físico, es decir, el moderno Estado de Israel, y cómo relacionar los últimos tiempos y las profecías que están viniendo para estos próximos tiempos. Creo que yo, por ejemplo, si ustedes me dicen, cuéntanos algo sobre Guatemala o sobre... Nací en Argentina, pero yo ya hoy en día no tengo la autoridad para hablar de Argentina porque hace como 20 años que no estoy allí. O sea, yo no sé lo que está aconteciendo en Argentina hoy en día, pero sí tengo autoridad de hablar de Israel porque es aquí donde vivo ya hace 20 años, es aquí donde me muevo, conozco la cultura de esta gente, conozco el idioma, sé lo que está pasando, conozco los partidos políticos, o sea, conozco absolutamente todo lo que está sucediendo aquí dentro, trabajo en esta misma sociedad. Entonces eso me da un poquitito de autoridad para poder decir, no, un momento, esto no es real, o esto sí es real, esto sí está sucediendo, esto no está sucediendo. ¿Me explico? Entonces es importantísimo poder entender directamente desde la base. Nosotros aquí
por un buen tiempo el Señor nos había permitido y nos había llamado a levantar un ministerio, y era un ministerio de poder entrenar pastores y líderes que estaban viniendo desde afuera, antes del corona, que vengan aquí, recorrer la tierra de la Biblia, y mientras estábamos recorriendo la tierra de la Biblia, nosotros les estábamos generando una conexión entre las naciones e Israel, conectando con líderes locales y entendiendo lo que estaba pasando aquí desde un punto de vista arqueológico, histórico y bíblico. Pero cuando el corona vino, el Señor nos confrontó y nos dijo, esto, si bien es un desafío, pero a su vez es un adelanto o un avance de los tiempos. Y le preguntaba al Señor, ¿cómo es esto del avance de los tiempos? ¿Qué es lo que quieres decir con esto del avance de los tiempos? El Señor dice, ya no hay mucho tiempo, me compartía, y me decía, quiero que compartas lo que hasta este momento has aprendido. Entonces, ¿qué es comparta lo que este momento he aprendido? Si la gente ya no puede venir, ¿qué voy a compartir? No, aproveche lo virtual. Entonces lo que hicimos fue abrir una academia en línea con recursos de Israel que hoy en día está bendiciendo a cientos y cientos de personas en diferentes partes del mundo, que gente no se podía antes subir a un avión y venir a Israel, o a veces por los recursos, o justamente por el tema de la enfermedad. Entonces hoy en día lo que nosotros estamos acercando a Israel a la sala de las casas de la gente, con recursos arqueológicos bíblicos y fidedignos. Y de hecho, también no hay en Israel mucha gente que sea creyente que comparta este tipo de material. Hay mucha gente que es guía, arqueólogo, historiador, pero no son creyentes. Entonces, también es muy interesante aprender de otras personas, pero lo más importante es aprender desde un punto de vista bíblico que le pueda dar a uno una luz en cuanto a lo escrito. Y cuando Pastor Carlos me comentó acerca de compartir con ustedes este tiempo, la pregunta era ¿qué vamos a compartir? Y él me dio un título, me dijo, ¿qué tal si hablamos del Jesús histórico? Y yo estaba por ahí dando unas clases y estaba bien como ocupado en otras cosas, y le digo, sí, me parece bien, adelante. Y cuando después, hablando con Pastor Tony, le preguntaba, pero ¿sabes qué? No entiendo muy bien qué es lo que ustedes quieren que comparta. Y entonces me recordó el título y dije, oh, sí, ok, entonces vamos a hablar acerca de Jesús histórico. Y la realidad es que nosotros aquí tenemos un curso completo acerca del Jesús histórico, que son 8 clases, y que cada clase dura aproximadamente un poquito más de una hora, es decir, que nosotros necesitaríamos cerca de 8 o 9 horas para poder compartir todo este material, así que lo que voy a hacer es simplemente reducir absolutamente todo y solo tocar el tema con ustedes de una sola clase de todo ese curso, para poder hablar acerca un poquito del Jesús histórico y que ustedes puedan entender un poco acerca de la cultura rabínica de aquel entonces y la cultura rabínica como de... Se le mutió el micrófono. Ahí está. Cómo fue la cultura rabínica de aquel entonces hacia el día de hoy. No sé si ustedes saben que hoy en día en la nación de Israel, en el territorio de Israel, y a nivel global, dentro de la comunidad judía en general, existen 4 corrientes que son las más influyentes a nivel mundial. Esas 4 corrientes son las que están como de alguna manera teniendo el control sobre todo nivel político de la nación y sobre todo lo que está sucediendo a nivel global en el mundo judío. Y hoy hay específicamente una de ellas que es la que se ha encargado de hacer mucho material en español por medio de redes sociales, y por medio de ese material en español, redes sociales, muchas personas creyentes están tomando recursos de estas comunidades rabínicas, interpretando que esta gente está enseñando cosas que están relacionadas con la Biblia, porque mucha gente en este último tiempo, el tiempo este de la gran confusión que nosotros estamos viviendo hoy en día, están tomando muchos conceptos rabínicos, interpretando o entendiendo de que los rabinos entienden y conocen el Antiguo Testamento, por lo tanto muchas de las cosas que ellos hacen están basadas en las Escrituras,
Entonces, bueno, volvamos de alguna manera a las raíces. No sé si habrán escuchado ese concepto mucho entre muchos hermanos por allí que andan hablando por ahí y dicen, hey, pero nosotros tenemos que volver a las raíces. Mi pastor no habla de Israel, mi pastor no enseña de Israel, mi pastor no guarda Shabbat, no guarda el día de reposo, por ejemplo. Nosotros tenemos servicio los domingos. Entonces comienzan aquí un debate bien serio, incluso con el tema del nombre de Jesús, porque ustedes dicen Jesús, no tienen que decir Jesús, el nombre de él no es Jesús, es Yahshua. Y entonces tampoco es Yeshua, como ustedes los hebreos le están diciendo, ustedes están hablando mal, y comienza todo un concepto que nosotros le llamamos hebruñol, porque no es ni hebreo ni siquiera es español, porque no están concretamente hablando de la manera correcta en el lenguaje hebreo. Y todo eso, aquella gente que no sabe el lenguaje hebreo, termina confundiéndose y dice, no, pero nosotros tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y termina una gran confusión dentro de la comunidad evangélica, basándose en algunos que comenzaron tomando corrientes de ciertas comunidades o de ciertos líderes rabínicos, que lo que están logrando para ellos es muchísima gente. De hecho, yo creo que Guatemala es muy, 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 muy especial porque Guatemala ama, y perdón por todos los que son guatemaltecos y ahora me están escuchando, pero yo sé que Guatemala ama muchísimo a Israel, pero en el concepto de amar muchísimo a Israel, corren muchísimo el riesgo de cruzarse el equilibrio, de pasar el equilibrio y terminar idolatrando a Israel. Y es un peligro muy grande. Yo he estado en Guatemala en varias ocasiones y me ha dado, quizás la palabra correcta sería pena, de ver cómo la comunidad evangélica, cómo la comunidad que ha tenido la revelación del Espíritu Santo, le presta el escenario a líderes religiosos de la comunidad judía para que compartan, enseñen y oren cuando son personas que no tienen la revelación del Espíritu Santo. Y les toman en muchos casos como él es una autoridad, eh, porque es un rabino, pero en realidad tristemente es un hermano que no tiene la revelación, es una persona que no tiene la revelación y no puede enseñarle a usted porque no tiene la revelación que usted tiene. El apóstol Pablo ha dicho, yo he tenido la revelación y como yo cuánto quisiera que los míos también sean alcanzados, lo único que yo quiero llamarle a celos a ellos. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo es, yo quiero que ellos tengan lo que yo tengo, y ¿qué es lo que yo tengo? La revelación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hoy tiene la iglesia? Es la revelación del Espíritu Santo, lo que el pueblo judío tristemente no tiene, lo que muchos rabinos hoy en día no tienen. Entonces el rabino deja de tener autoridad espiritual porque no tiene la revelación del Espíritu Santo de que Yeshua, de que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, no es una autoridad espiritual. Aquí nosotros tenemos ciertos debates con muchísimos rabínicos y muchos rabinos, y muchas personas dicen, no, pero él es una autoridad para la comunidad judía, sí, pero no es una comunidad o una autoridad para mí, que yo ya he conocido quién verdaderamente es el puro y verdadero sacerdote por excelencia que entró una vez y para siempre. ¿Me explico? Hoy en día la comunidad rabínica está deseando y anhelando que se levante el templo en Jerusalén para que vuelva el sacerdocio a hacer eventos y para que vuelvan nuevamente las prácticas. Algo que a nosotros como creyentes no nos tendría que afectar, no tendríamos que andar corriendo detrás de que se levanta el templo, vienen los rabinos, comienzan las prácticas. A usted no le va a acontecer absolutamente nada, lo único que le va a mostrar es que el tiempo se está cumpliendo, pero usted no tiene que esperar de que venga un sacerdote y diga, oh, va a haber expiación de pecados, porque el suyo ya lo hizo, y lo hizo una vez y lo hizo para siempre. No sé si me explico. Entonces hay muchísima confusión con todo esto y muchísima gente que tristemente sale corriendo y confundida porque muchos de los pastores y líderes no están hablando con autoridad acerca de Israel, porque ellos mismos están confundidos, porque muchos de los pastores dicen, no hablemos de Israel porque este es un tema de confusión. Y nosotros entendemos desde aquí, en todo lo que podamos colaborar, en todo lo que podamos hacer para ayudarles, estamos aquí para servirles. El Señor nos ha enseñado durante todos estos años aquí convivir con nuestro pueblo, convivir con muchísimos judíos que estamos aquí con ellos y estamos tratando de llevar luz. Y nos da pena la gran confusión que entró dentro del mundo hispano específicamente y que está confundiendo a muchos. Así que, pastores, nuestra oración aquí desde Israel es para con ustedes, para que el Señor sea revelado en ustedes y les traiga un espíritu de autoridad a la hora de hablar de Israel. Yo quiero directamente compartir así algo bien ligero, quiero compartir pantalla con ustedes, compartir algo bien, bien rápido acerca del tema justamente que querían que hablemos un poquito,
del Jesús histórico. Y mucho de lo que vamos a compartir, o lo que voy a compartir aquí, no tenemos mucho tiempo, yo sé, porque la verdad, hablar de Israel es un tema más que emocionante, es un tema que genera y que nos da a nosotros muchísimas informaciones, es algo que les puede dar a ustedes herramientas increíbles para, como dije, hablar con autoridad a la hora de hablar de Israel. De hecho, antes de que me vaya del tema, quiero volver un poquito al tema de que a veces muchas congregaciones le han dado escenarios a muchos rabinos y muchos rabinos han logrado, no sé, tener muchísima fuerza dentro de la comunidad evangélica y ellos terminan trayendo ideas y pensamientos y cosas de hombres, ¿no? Y eso no es algo nuevo, eso es algo que también sucedió en la época del Mesías, eso es algo que sucedió hace 2000 años atrás. De hecho, el mismísimo Pablo, los mismísimos discípulos, ellos también están hablando acerca de esos tiempos y cuando a mí me dicen, no, pero es que el movimiento judaizante siempre existió, o sea, existió desde tiempos de antaños, nada más que hoy en día se está fortaleciendo muchísimo más. ¿Por qué? Porque justamente están estas herramientas conocidas como las redes sociales que están haciendo que esto corra muchísimo más rápido. Pero nosotros también, aquellos que tenemos la revelación del Espíritu Santo, tenemos también la autoridad de poder compartir el Evangelio, porque hubo un solo mensaje importante para el Mesías que nos dejó a uno y cada uno de nosotros. Fueron sus últimas palabras en el Monte de los Olivos. Sus últimas palabras en el Monte de los Olivos fueron: id y haced discípulos. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Y terminó. Y dicho esto, dice que vino una nube y le tomó. Entonces, ese es el mensaje más importante del Mesías: id y hacer discípulos. En ningún momento dijo, vaya y haga tal fecha, vaya y prenda tal vela, vaya y no haga aquello. No dijo eso, ¿no? En sus últimas palabras, para él lo más importante era, vayan y hagan discípulos. Entonces, ¿cómo hacer discípulos? Conforme la persona del Mesías. Para hacer discípulos conforme a la persona del Mesías, tenemos que conocer verdaderamente quién fue el Mesías. Si nosotros no conocemos quién fue el Mesías, pero conocemos prácticas rabínicas, entonces es muy fácil alejarse del Mesías. El Mesías, hace 2000 años atrás, tampoco fue aceptado por la comunidad rabínica. ¿Cómo podemos imaginar que la comunidad rabínica también lo acepte a él en el día de hoy? Lo único que están haciendo por allí es, más que nada, cuestionarlo. Ahora, hubo ciertos milagros específicos en el Antiguo Testamento, en la historia en general, que tenían que ser cumplidos pura y exclusivamente por el Mesías. Sí, cuando nosotros hablamos acerca de la comunidad rabínica y hablamos acerca del Mesías, ustedes saben que la comunidad rabínica siempre estuvo esperando, y al día de hoy muchos están diciendo, él no era el Mesías que tenía que venir. Primeramente dicen porque él nació como consecuencia del pecado, muchos dicen. Otros dicen porque él no es del linaje de David. Ahora, si ustedes agarran el Nuevo Testamento, se van a encontrar con un linaje en el libro de Mateo, con otro linaje en el libro de Lucas. Está mostrando dos linajes, no está hablando de un solo linaje. Entonces dicen ustedes, pero ¿cómo puede ser que Lucas nos muestre un linaje? Está cambiando los nombres, y aquí Mateo nos está mostrando otro linaje, nos está cambiando otro nombre. No está hablando del mismo linaje, está hablando de uno que es paterno y otro es materno. Ahora, ¿eso para qué el Señor lo hace? Para que no quede ningún tipo de duda de que el Mesías tenía que ser del linaje de David, de sangre y carne. Porque muchos dicen, no, pero si él venía del linaje de David conforme José, José no tuvo parte en el nacimiento del Mesías, sino que fue el Espíritu Santo. Por lo tanto, el linaje de José no cuenta. Así que por ahí va a aparecer Lucas, que el Señor lo utilizó muchísimo, Lucas, con muchísimos detalles que nos dejó escrito el día de hoy, y está demostrando que el linaje de Lucas es el linaje de la madre, es decir, sangre y carne. El linaje de la madre viene también del linaje de David. Entonces, ¿saben qué? Para que no quede ningún tipo de duda, el Señor dijo, les envío las dos linajes, y les voy a demostrar que el Mesías, Jesús, viene exactamente del linaje de David. Ahí va, estudie, aprenda, es lo que el Señor nos está diciendo. Sí, ahí lo tienen. El Señor, hay algo que yo aprendí en este último tiempo, y conforme nosotros nos metemos en la historia, nos metemos en la arqueología, nos damos cuenta que el Señor no dejó cabos sueltos. No hay cabos sueltos para Dios.
No hay ninguna falla en la historia, ni ninguna falla en la arqueología que nosotros podamos encontrar a Dios en falta. En ningún lugar nos dijo, pero ¿y esto? No hay preguntas sin respuesta. Todo tiene respuesta. De hecho, incluso hasta en las Escrituras nos habla, hay misterios. Incluso hasta los misterios son revelados en las Escrituras de parte de Dios. Entonces, no hay algo que haya sido no revelado por parte de Dios. Obviamente hay cosas que van a acontecer y que van a venir más adelante, pero es muy importante entender desde un punto de vista contexto en el que el Mesías estuvo aquí, entender la cultura, entender la ideología y entender el pensamiento del pueblo. Una vez que ustedes toman todos estos elementos y los ponen sobre la mesa, entonces van a entender muchísimas cosas. Por ejemplo, hablando con el pastor Tony ayer, hoy era para él, ayer era para mí, le decía, ¿sabes qué? Hoy en día tristemente hay mucha gente que dice, vamos a celebrar. Por ejemplo, a mí me preguntaban, ¿qué opina usted de las fiestas de la Biblia, no? Y entonces mi respuesta es, lo que opino es lo que está escrito en las Escrituras. La pregunta es, ¿qué quiere preguntarme con el tema de la fiesta de la Biblia? No, nosotros como creyentes tenemos que celebrar la fiesta de la Biblia, o sea, nosotros tenemos que celebrar las fiestas judías. Y nuevamente la pregunta vuelve para aquel lado, ¿no? Ustedes saben que el pueblo judío es muy de no responder las preguntas, sino preguntar o respondiendo con otra pregunta. Por ejemplo, el mismísimo Mesías es, tú eres el Mesías, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Siempre está él preguntando nuevamente, o sea, vuelvan a pensar, ¿no? Vuelvan a volver a pensar lo que me quieren decir. Y concretamente, la respuesta es, si se celebra la fiesta de la Biblia, no se celebra la fiesta de la Biblia, es qué interpretación usted tiene de la fiesta de la Biblia. Porque mucha gente dice, ok, entonces, si ustedes lo celebran, si usted dice que lo tenemos que celebrar, entonces se van nuevamente al Google. Y por ejemplo, vamos a celebrar el Pesaj, porque está muy de moda también utilizar lenguajes hebreos hoy en día, ¿no? Como dije, el bruñol. Entonces vamos a celebrar el Pesaj, vamos a celebrar la Pascua, porque hay que hablar en, no lo sé, a veces mucha gente dice que si hablamos en el hebreo es como que el lenguaje es más espiritual. Um, el lenguaje hebreo es un lenguaje más de lo que el Señor creó aquí sobre la faz de la tierra, ¿no? Si bien es un lenguaje importante, pero es un lenguaje más de lo que creó sobre la faz de la tierra. Él entiende absolutamente todos, no solamente entiende el hebreo. Así que si usted ora en español, el Señor también le va a escuchar en español. Si yo oro en hebreo, el Señor también me va a escuchar en hebreo. Ahora, el punto es este. Mucha gente dice celebremos el Pesaj, celebremos la Pascua. Y cuando se busca la información acerca de cómo celebrar el Pesaj, van a encontrar muchísima información en las redes sociales, en el internet, en el YouTube, de gente que les va a decir el Pesaj es esto, la Pascua es esto. Y entonces van a encontrar por ahí un plato, y en ese plato ustedes van a ver el plato del Pesaj, ¿sí? Hagan la prueba, solo hagan la prueba nada más y busquen cómo se celebra el Pesaj, cómo se celebra la Pascua. Y van a tener toda información rabínica de cómo se celebra la Pascua. Y lo primero que van a encontrar es el plato. Y en el plato ustedes van a ver ciertos elementos. Van a ver una hojita de lechuga, van a ver una hojita por ejemplo, de cordero o pollo, en donde se pone. Van a ver un huevo duro y van a ver una serie de cosas más. Agua, por ejemplo, ciertas hierbas. Y entonces van a decir, ok, vamos a celebrar el Pesaj en la casa. Entonces esperan al próximo año y celebran el Pesaj. Permítanme decirles y permítanme quizás corregirles, y tristemente aquí se van a encontrar que aquellos que lo celebraron, lo que están celebrando o lo que celebraron fue simplemente un Pesaj rabínico, una Pascua rabínica muy lejos de una Pascua bíblica. El mismísimo Mesías, cuando él estuvo en la ciudad de Jerusalén con sus discípulos, no celebró la Pesaj o la Pascua que hoy el pueblo judío celebra. ¿Por qué? Porque la Pesaj o el Pascua que hoy el pueblo judío celebra está recordando 73 años después de la caída del templo de Jerusalén, y entonces pone elementos en ese plato que están relacionados con la caída del templo de Jerusalén. En el momento que Jesús estuvo, el templo de Jerusalén estuvo. Por lo tanto, ese plato no tiene la antigüedad, esta celebración no tiene la antigüedad que era la que se sucedía en el tiempo del Mesías. Muchos de los rabinos que hoy celebran no están celebrando la misma Pascua o el mismo Pesaj que se celebró en la época del libro del Éxodo, cuando el Señor le dice a Moisés, Éxodo capítulo 12, esta es la Pascua que quiero que celebres.
no es exactamente lo mismo que hoy se está celebrando aquí en este territorio, dentro del pueblo judío, que tristemente muchos creyentes van y dicen celebremos la Pascua, porque nosotros estamos volviendo a las raíces. ¿A las raíces de qué? Es la pregunta, porque el pueblo rabino se ha alejado mucho de las raíces, el pueblo de Dios se ha alejado muchísimo de las raíces. El pueblo de Dios necesita tener la revelación y volver a las escrituras. Y tristemente el hecho de que no vuelvan a las escrituras, entonces terminan siendo de confusión para muchos de ustedes. Entonces no busque, es mi consejo, en el rabinato, no busquen los líderes rabinos sabiduría porque no tienen la revelación. Lo que tiene que buscar en los líderes rabínicos, y es mi respeto para muchos líderes rabínicos, y nosotros oramos y yo les aprecio mucho porque vivo con ellos, pero mi oración es para que ellos tengan la revelación y que puedan ser alcanzados por la gracia y la misericordia del Mesías. De esa manera ellos van a poder tener la luz así como la tuvo Pablo. Así como Pablo fue un perseguidor de la iglesia y tuvo la revelación completa, incluso hasta le costó, porque traía todo su arsenal con él del gran rabino, hasta que un gran día dijo, he decidido hablar del Cristo justificado, ya no más interpretación de mente mía, sino que ahora sí voy a hablar del Cristo crucificado. Es decir, el mismísimo Pablo, como gran rabino, estaba teniendo ahí ciertos debates. Entonces, mi consejo para ustedes es, busque la revelación de Dios, y la revelación del Señor la tiene en las Escrituras. Por eso hay muchísimo que podemos hablar acerca de Israel, y aquí solamente toqué un solito tema de un solo plato que existe sobre la mesa. Pero si ustedes entienden el verdadero significado de la Pascua, se van a dar cuenta que lo que hizo Jesús fue exactamente Éxodo capítulo 12. Es decir, la Pascua que el Señor le había dicho lo que tenía que hacer. Ustedes después más adelante se van a encontrar con el libro de Esdras, por ejemplo, que ellos también hicieron exactamente la misma Pascua del Antiguo Testamento del libro de los Éxodos. Dice que Josafat también hizo las Pascuas como nunca antes se habían hecho, después de tiempo que el pueblo había sido atacado, perdido. Es decir, que él vino y nuevamente volvió a celebrar las Pascuas como nunca antes se había hecho en el pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel fue dividido. Hubo una época que fue llevado a Babilonia, otra época que fueron primeramente los asirios, vinieron y Israel quedó dividido en dos partes. En esa división se generó muchísima confusión. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero quiero contarles un poco, antes de irme del tema, porque nuevamente, cuando hablamos de Israel hay muchísimo por hablar, pero quiero centrarme en esto, lo que les quería comentar más que nada en el día de hoy, acerca de los milagros mesiánicos del Mesías, porque justamente el tema de la comunidad rabínica fue la que fijó y determinó hace 2000 años atrás que Jesús no cumplía con los requisitos para transformarse en el Mesías. Por lo tanto, al día de hoy, muchos de los líderes rabínicos, y no estoy hablando mal de los rabinos, no me malinterpreten, simplemente que llevan años de años y generación tras generación bajo la misma enseñanza que pura y exclusivamente el Espíritu Santo puede cambiar. Nada más que el Espíritu Santo puede cambiar. Por más que usted se siente a debatir y a hacer fórum de sabiduría e inteligencia, solamente por medio del Espíritu Santo. El mismísimo Mesías sabía cómo pensaba el pueblo hebreo. El libro de Ezequiel nos dice que es un pueblo duro de cerviz. Es decir, que el mismísimo Dios, él ya sabía cómo era el pueblo. Es un pueblo duro de cerviz, es decir, son duros. Y el Señor le dijo, no te van a querer escuchar a ti porque no me quieren escuchar a mí. Entonces es un pueblo que se ha negado, ha cerrado su corazón a la palabra de Dios y a la interpretación de Dios. Pero en el libro de Isaías, por ejemplo, ustedes se van a encontrar que Isaías es uno de los profetas que habla mucho acerca de la era mesiánica y acerca de los requisitos y los cumplimientos del Mesías y cómo verdaderamente el Mesías debía ser. Así que si usted quiere hablar con un judío acerca de que Jesús es el Mesías, de la única manera que usted tiene que hablar con el judío y demostrarle que Jesús es el Mesías es por medio del Antiguo Testamento. Usted no puede ir a decirle, hey, mira, pero aquí en el Nuevo Testamento dice tal cosa. No puede. Primeramente usted tiene que conocer muy bien el Antiguo Testamento, lo que para muchos dicen el Antiguo Testamento ya no es válido, porque muchos dicen eso ya es historia, lo cual es un error, porque tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento son exactamente
los dos libros inspiración del Espíritu Santo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen exactamente la misma autoridad espiritual en la misma Biblia que usted tiene en el estante o en el escritorio de su casa. El Antiguo Testamento no es un libro histórico. El Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y mañana. Es un libro que tiene la mismísima autoridad. Por lo tanto, cuando usted habla acerca de Isaías o habla acerca de, no lo sé, del pueblo cuando estuvo en Egipto, usted está hablando palabra de vida para hoy. Está hablando de un hecho histórico, pero el Señor se está revelando para su vida hoy. Entonces, el Antiguo Testamento no es un libro histórico, el Antiguo Testamento es pura y exclusivamente palabra de autoridad de parte del Espíritu Santo para hoy, para nuestros días, y nos trae muchísima revelación de lo que el Mesías y de lo que el Señor hizo y aún está haciendo en nuestros días al día de hoy. Libro de Isaías, capítulo 35, verso 5 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Cuando uno lee libro de Isaías, capítulo 35, versos 5 y 6, y lee esto no entendiendo la cultura judía, entonces como que lo pasa por alto, ¿ok? Y en esto déjenme detenerme un segundo. Pero si usted es del pueblo judío y entiende la cultura judía, entonces va a decir, momento, acá hay algo que nos está diciendo Isaías. ¿Qué nos está diciendo Isaías? Él dice, entonces, fíjense en verde, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Nos está hablando acerca de dos milagros. El cojo saltará, milagro número 3, y cantará la lengua del mudo, milagro número 4, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías 26, 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Nuevamente, milagro. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, el cual rocío de hortalizas y la tierra, dará sus muertos. Ahora, quizás cuando uno lee esto, libro de Isaías, sin no entender el pensamiento judío, o no entender la cultura judía, es como decir, ok, interesante lo que está diciendo aquí Isaías, pero lo que aquí está sucediendo es que él está hablando acerca de las cualidades o las características que el Mesías debe tener para poder ser reconocido como Mesías. Es decir, el Mesías tiene que hacer que los ciegos vean, que los sordos reciban audición, que los cojos salten y que la lengua del mudo sea abierta. ¿Ok? Isaías está hablando de una era mesiánica, pero más específicamente está diciendo, si estos 4 componentes se unen en una sola persona, ese es el Mesías. Entender que ese es el Mesías. Eso es lo que nos está diciendo aquí Isaías. Es más, él sigue con el listado, él está diciendo, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Entonces él está hablando acerca de cualidades que solo el Mesías puede hacer. Cuando uno viene de la cultura y de la interpretación judía, entonces entiende todo lo que aquí Isaías nos está diciendo. Isaías nos está diciendo, presten atención porque cuando esto aparezca en escena, entonces sepan que es el Mesías que acaba de aparecer. Estos son características que solamente pueden ser dadas por medio del Mesías. Ahora, hubo 4 que Jesús, como nosotros leímos en Isaías, que Jesús, Yeshua, hizo y las cumplió una detrás de la otra, sin ningún retraso y sin ningún debate. Él hizo, número 1, lepra. Número 2, ceguera. Número 3, enmudecimiento. Número 4, resurrección. Estos fueron 4 milagros mesiánicos que solamente el verdadero Mesías podía hacer. Recuerden que en la época de Jesús hubo diferentes personas que se intentaron levantar como Mesías. Cuando nosotros estamos hablando acerca del Jesús histórico, para nosotros al día de hoy, el término aparece como Jesús histórico, pero para la época de la cual Jesús estaba viviendo sobre la faz de la tierra, él no era el Jesús histórico, él era el Jesús actual, es decir, la persona que acaba de venir. ¿Me explico? Histórico se va a transformar más adelante, años más adelante. Para nosotros hoy es el histórico, pero para la gente de aquel entonces, usted solamente póngase a imaginar y trate de pensar y ponerse en los zapatos de aquellos que estaban en aquel entonces, y de repente se le aparece a usted un personaje como este que los profetas nos habían hablado hace años que iba a venir, y está cumpliendo lo que se nos dijo que iba a venir.
Pero existe un gran error o existe una gran confusión que va a confundir mucho más a todos los que... Lo que estoy haciendo aquí, vayamos nosotros hace 2000 años atrás y tratemos de estar nosotros 2000 años atrás. ¿Y cuál es la gran confusión que vamos a tener hace 2000 años atrás si somos parte de ese pueblo y estamos viendo todos estos milagros que los está cumpliendo una persona? ¿Cuál es el problema? Es que los rabinos no están aceptando a este Mesías a pesar de que él esté cumpliendo los milagros mesiánicos que habían sido profetizados por la boca de los profetas años atrás. Entonces, como pueblo nosotros nos quedaríamos con unas grandes interrogantes: ¿cómo puede ser que nuestros líderes religiosos no estén reconociendo a esta persona que acaba de cumplir todos los milagros mesiánicos que fueron profetizados por los profetas? Entonces genera mucha confusión en el pueblo. Nosotros tenemos muchísima luz hoy en día al leer las Escrituras, al leer el Nuevo Testamento, y una luz gigantesca. Por ejemplo, Lucas capítulo 7, verso 11. Yo se los voy a leer rapidito. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de una madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo. ¿Escucharon bien eso? Dice, y todos tuvieron miedo. Y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Ahora, cuando usted como creyente lee esta parte de las Escrituras sin entender el contexto judío, sin entender la interpretación, el pensamiento judío, usted acaba de leer lo mismo que acabamos de leer nosotros, pero usted lo entendió de una manera, nosotros lo entendimos de otra. Porque cuando dijeron ellos: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, ¿qué es lo que usted acaba de interpretar? Yo le voy a decir lo que el pueblo judío interpreta cuando lee esa parte que dice: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Por qué ellos dijeron que se levantó un gran profeta y no dijeron que se acaba de cumplir un milagro mesiánico? ¿Me explico? Porque ese era un milagro mesiánico que estaba determinado por Isaías. Ellos dijeron: se levantó un gran profeta, porque aún no tenían el permiso del Sanedrín de aquel entonces, de los líderes rabínicos de aquel entonces, que habían determinado a Jesús y poner el sello sobre el Mesías y decir: él es el Mesías. Entonces, como no podían decir se acaba de cumplir un milagro mesiánico, porque solamente el Sanedrín era la autoridad absoluta para decir él sí es el Mesías o él no es el Mesías. Por eso ellos dijeron: se ha levantado un gran profeta. ¿Me explico? No es por el milagro que se acaba de dar, simplemente lo están diciendo, aún no se lo ha nombrado como Mesías, pero sí, está demostrando que es alguien diferente. Entonces lo igualan a un profeta. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de hacer milagros. ¿Qué eran lo que hacían los milagros? ¿Qué eran lo que hacía, o el rol de los profetas en el Antiguo Testamento? Eran aquellos que hablaban de parte de Dios. Eran aquellos que traían la palabra de parte de Dios. Era la voz de Dios sobre la faz de la tierra. Entonces el profeta era el que estaba diciendo: esto está aconteciendo, esto va a ser bueno o esto va a ser malo. Van a ser bendecidos o arrepiéntanse de lo que viene. Entonces, para el pueblo era: todavía no tenemos la autoridad, no se nos ha informado que Él es el Mesías, por lo tanto, se ha levantado un gran profeta, a pesar de que acabamos de ver un milagro que no se había visto años atrás y que no se había oído años atrás de lo que acababa de acontecer. Y dice: y se extendió, verso 17, la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Presta atención lo que dice en el verso 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? ¿Se dieron cuenta de la pregunta de Juan? Es decir, vayan y pregunten: ¿es él el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que habías de venir o tenemos que esperar a otro? En esa misma hora,
sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos. Fíjense lo que nos dice Lucas, aquí es increíble los datos que nos está dando. A muchos ciegos le dio la vista. Y espérese los datos que nos va a dar en el 22, preste atención a esto. Y respondiendo Jesús le dijo, id sabed a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, milagro mesiánico. Los cojos andan, milagro mesiánico. Los leprosos son limpiados, milagro mesiánico. Los sordos oyen, milagro mesiánico. Los muertos son resucitados, milagro mesiánico. Y como consecuencia, a los pobres es anunciado el Evangelio. Es decir, Jesús le acaba de dar el listado del libro de Isaías, a decirle a Juan, yo soy el Mesías, no hay que esperar a otro. Vayan y háganle saber esto a Juan. No importa lo que el Sanedrín diga, no importa lo que el rabinato haya interpretado, yo soy el Mesías. Punto y aparte, se terminó. Vayan y den la buena a Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista preguntó eso? Porque él también anhelaba que el Mesías venga, pero tenía influencia rabínica. Y la influencia rabínica era, a ver, acaba de suceder algo increíble, pero ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Porque son cosas que tienen que acontecer, pero momento, ¿qué está pasando acá? Acaba de suceder algo que en años no sucedía. Es lo que por muchísimos años estábamos esperando, pero nuestros rabinos no acaban de dar ningún anuncio, nuestro no acaba de dar ningún anuncio. El Mesías mismo, Jesús le está diciendo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y como consecuencia, a los pobres es anunciado el Evangelio. Terminó. Yo soy el Mesías. Pero sin embargo, aquí comienza un proceso dentro del Sanedrín hace 2000 años atrás. Y aquí es cuando comienza lo que se conoce como en la primera fase de 4, que es la fase de la investigación. En el Talmud babilónico, la Sefaj, el libro Sanedrín, capítulo 98, verso B, hay una comunicación. No sé si ustedes saben lo que es el Talmud babilónico, porque mucha gente por allí dice, no sé si los rabinos, ¿no? El Talmud babilónico, él nace en la época del exilio, cuando viene el rey Nabucodonosor y expulsa a los que habían quedado de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín. A propósito, ustedes saben que Pablo, el apóstol, él no es judío, él es benjaminita, él mismo lo dice. Entonces, cuando los babilónicos están viniendo, ellos están llevando a los de la tribu de Benjamín, los que habían quedado, y lo de la tribu de Judá. Las otras 10 tribus habían sido expulsadas por los asirios de antemano. Los asirios habían venido y se habían llevado a las 10 tribus que habían quedado dispersas y ya nunca más volvieron. Ahora, quedó un grupo dentro de esas 10 tribus, un grupo muy pequeño, muy reducido, hoy conocido como los samaritanos. Ese pequeño grupo que se quedó allí dentro, ellos no fueron expulsados, y cuando los de Judá y los de Benjamín habían sido expulsados a Babilonia, retornan en ese periodo que habían estado en Babilonia. Ellos están, por ejemplo, adoptando la cultura babilónica, están montando un calendario babilónico y están escribiendo muchas cosas de lo que había pasado en el periodo de sus antiguos reyes en Israel, porque ellos decían, es posible que no volvamos más a la tierra de Israel, por lo tanto escribamos lo que pasó y dejemos el legado a las generaciones futuras de lo que tiene que hacer, cómo son nuestros puntos a seguir. Entonces se le dio la tarea a varios sabios de aquel entonces, que después el mundo le va a conocer como rabinos, de escribir algo que se conoce como el Talmud babilónico. El Talmud babilónico se escribió como simplemente fuera de las escrituras, fuera de la Biblia, y tiene muchísimas escrituras que están muy alejadas de la Biblia, muy alejadas de las escrituras, adoptando ciertas prácticas babilónicas. Por ejemplo, ustedes han escuchado acerca de hablar del calendario hebreo. El calendario hebreo no maneja exactamente los mismos meses que el calendario gregoriano. Y de hecho, el calendario hebreo está basado bajo el calendario babilónico y termina de
aterrizar el calendario babilónico con alguien llamado Hillel II por el año 230 después de Jesús. Por el año 325 va a aparecer el calendario gregoriano. Ahora, Hillel es el encargado de aterrizar este calendario y es el calendario que utiliza el pueblo judío al día de hoy, que es un calendario adaptado del calendario babilónico, muy lejos de lo que era el pueblo judío. Por ejemplo, solamente les doy un ejemplo. En la Biblia, en el calendario, conforme al calendario de Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 1, dice, y este mes será principio de meses, cabeza de años. ¿Ok? Éxodo, capítulo 12, verso 1. Y este mes será principio de meses, cabeza de año. ¿De qué mes está hablando? En alguna traducción usted lo va a tener como el mes de Nisan, pero en otras traducciones usted lo va a tener como el mes de Aviv. Está hablando exactamente del mismo mes. El mes de Aviv está basado en el idioma hebreo. El mes de Nisan está basado en el calendario babilónico. ¿Por qué? Porque Nisan es un término babilónico, no es hebreo. Y muchos de los nombres del calendario hebreo tienen términos del lenguaje de los babilónicos. ¿Ok? ¿Hasta acá me siguen? Ahora bien, si Dios está diciendo en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 1, este mes será principio de meses, cabeza de año, está hablando del mes de Aviv, que lo que representa para el calendario gregoriano es aproximadamente el mes de abril, ¿ok? Ahora la pregunta es, si Dios mismo, presta atención a esto lo que le acabo de decir, si el mismísimo Dios está diciendo el calendario bíblico es el mes de abril, ¿cómo puede ser que los judíos celebran el año nuevo en el mes de septiembre? ¿Ok? Si Dios está diciendo el año nuevo de ustedes es abril, ¿cómo puede ser que ustedes estén celebrando en septiembre? ¿Por qué? Porque los judíos se están basando en el calendario babilónico. El calendario babilónico lo está celebrando en el mes de septiembre. Y ahí es donde hay muchísima gente que malinterpreta las escrituras y comienzan a hacer, ¿cómo se dice? Comienzan a tomar ciertas fechas para determinar ciertas profecías que se tenía que cumplir y ya están agarrando una fecha errónea porque dicen septiembre, año nuevo judío. Y de ahí comienzan a hacer el conteo. Y el año nuevo no es en septiembre, el año nuevo bíblico que Dios determinó a su pueblo es el mes de abril. Este mes será cabeza de meses y principio de años. No lo digo yo, no lo dicen los rabinos, lo está diciendo Dios, y si no me cree, vaya al libro de Éxodo, capítulo 12, verso 1. Es Dios quien lo está diciendo. Mucha gente dice, no, pero un momento, y acá le voy a dar otro tip, ¿ok? No es que me estoy alejando del tema, simplemente quiero mostrarles cómo tristemente la comunidad en aquel entonces no reconoció al Mesías, tristemente por ciertas cosas que se limitó en su interpretación humana y no dejó que avancen. Por ejemplo, mucha gente dice, no, pero en la Biblia está prohibido comer carne y leche, ¿ok? Mucha gente dice, no, nosotros no comemos carne y leche. Ahora bien, yo quiero decirle que yo tampoco como carne y leche, pero no es que lo como por una cuestión bíblica, sino o porque no lo encuentro en la Biblia, a propósito. O sea, si alguien viene y me dice, mire, aquí está, no está. Entonces lo único que me pueden decir es lo mismo que me dicen los rabinos, me dicen, bueno, no cocerás al cabrito en la leche de su madre, ¿ok? ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Qué me está diciendo con eso? No cocerá el cabrito en la leche de su madre. Y por eso entonces no se puede comer carne y leche. Eso es lo que la ley de Moisés está diciendo. No está diciendo eso bajo ningún punto de vista. Ahora bien, vamos al libro de Génesis. ¿Qué nos dice el libro de Génesis? ¿Recuerdan cuando Abraham, él tenía su tienda? Y dice que vienen 3 personas cerca de la tienda de él. Y él sale al encuentro de estos 3. ¿Se recuerdan esa parte de las escrituras? Y cuando él sale al encuentro de esos 3, él les recibe. ¡Hey, bienvenidos sean ustedes! Por favor, pasen. ¿Quiénes eran? Entre ellos estaba el mismísimo Dios. Dios era uno de ellos, que iba a dar el anuncio de que iba a dar a luz Sara. ¿Recuerdan ese día? Ese día que hace, Abraham estaba tan contento que dice, no se vayan, quédense acá con nosotros en la tienda. Entonces dice que les invita a comer. Y él envía a su criado, vayan y lean esa escritura, ustedes lo van a encontrar ahí. Él dice que va y le dice a sus criados, vayan y preparen un ternero, traigan pan y traigan mantequilla. ¿Me escuchó bien? Preparen un cordero, traigan pan y traigan mantequilla. ¿Y qué dice?
Cuando se lo pone sobre la mesa, dice, y comieron. Momento, ¿cómo que comieron? ¿Carne de ternera con mantequilla? Sí, supuestamente está prohibido. Ahora, si Dios mismo comió carne de ternera con mantequilla, ¿quién es el pueblo para prohibirlo? El mismísimo Dios está diciendo, yo he dado cosas que son sanas y que muchos la prohibieron. Entonces, las escrituras nos está diciendo, Dios mismo comió carne de ternera con mantequilla junto con Abraham. Entonces, ¿por qué nosotros estamos haciendo toda una religión detrás de todo esto, diciendo esto está prohibido, esto lo haga, esto no lo haga? Jesús se encontró con esa gente hace 2000 años atrás y le dijo, ustedes están imponiendo cosas que nosotros no dijimos. Ustedes están imponiendo cosas al pueblo que nosotros no dijimos. Por lo tanto, él dijo, yo voy a hacer lo que ustedes quieren escuchar. Y entonces me voy a basar concretamente las escrituras. En el Talmud babilónico Sanedrín, un discípulo le pregunta a su rabino, ¿cómo nosotros vamos a saber quién es el Mesías? Entonces el rabino le dice, cuando tú veas en las afueras de la ciudad aquel que está sentado curando y cuidando las vendas del leproso, ese es el Mesías. ¿Lo van a encontrar allí? Ellos mismos lo tienen. Ahora fíjense, Levítico 13 y Levítico 14 habla acerca de las leyes del leproso. Dice, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, presten muchísima atención, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. ¿Ok? O sea que había un orden. Dios le dijo, cuando haya alguien que tiene esta enfermedad, tiene que ser traído al sacerdote o a los hijos del sacerdote. Punto. Tiene que ser al linaje sacerdotal. ¿A quién tiene que ser traído? Nadie más. Pura y exclusivamente a los sacerdotes. El sacerdote va a mirar la llaga en la piel del cuerpo. Y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. ¿Ok? Es decir, el único que tenía la autoridad para declarar que una persona tenía lepra y era sana de la lepra era el sacerdote. Nadie más. No el rabino, no el sanedrín, no el pastor, absolutamente nadie. Solamente el sacerdote. Aunque el sacerdote obtenía todas las instrucciones detalladas acerca de qué hacer en caso de que un leproso fuese sanado, nunca tuvo la oportunidad de ponerlo en práctica. ¿Ok? Nosotros en el Antiguo Testamento no tenemos ningún ¿cómo se dice? Historial de que los sacerdotes hayan logrado dar la autoridad o la autorización de decir, ok, lepra fue sanada. No lo van a encontrar. Van a tener solamente dos casos, y esos dos casos van a ser Miriam, la hermana de Moisés, que el mismísimo Dios la sanó, y el otro es Naamán, el sirio. Pero Naamán no era judío. Por lo tanto, Naamán no tenía que presentarse ante el sacerdocio, porque él no era judío. Entonces, él no tenía que convivir con el pueblo. ¿Me explico hasta acá? Entonces, por no ser judío, no tiene que ir al pueblo. El sacerdote no necesita investigar si el hombre tenía lepra o no tenía lepra. Usted se curó y váyase a su pueblo y váyase con su gente. O sea, no tenía raíces judías. Ahora fíjese lo que dice Lucas capítulo 5, verso 12. Recuerden que nosotros estamos entrando a la fase de la investigación. Y dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre, y mire lo que nos dice Lucas. Lucas es increíble, lleno de lepra. ¿Por qué nos dice lleno de lepra? Porque nos está mostrando, está resaltando algo. Esta persona, sepan que estaba lleno de lepra, nos está diciendo Lucas. El cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y obviamente la respuesta del Mesías fue, si quiero. Él dijo, sí quiero. Y cuando le sana, en el verso 13, dice en el 14, y él le mandó que no dijese a nadie, preste muchísima atención, sino le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. O sea, fíjese lo que aquí está haciendo Jesús. ¿Ok? Jesús está haciendo bien claro, él está cumpliendo con la ley de Moisés. No está cumpliendo con la ley rabínica. ¿Ok? No confundan, una cosa es la ley rabínica, otra cosa es la ley de Moisés. La ley de Moisés es la bíblica, la ley rabínica es la, no sé, que genera confusión. Entonces Jesús está diciendo aquí, si bien en el libro de Levíticos 13 y 14 tenía que presentarse el leproso ante él
sacerdote, vamos a hacerlo como dice la ley. No le digas a nadie que fuiste sano, sino que vaya y preséntese ante el sacerdote. Entonces dice, ¿para qué? Para que sea testimonio a ellos. ¿A ellos a quién? ¿A quién le está diciendo Jesús? ¿A quién tiene que ser testimonio? Él está diciendo, tiene que ser testimonio a los doctores de la ley, quienes eran los líderes del segundo templo conforme la época del Sanedrín. O sea, ellos tienen que ser testimonios. ¿Quiénes eran ellos? Aquellos que aún no estaban reconociendo a Jesús como Mesías, a pesar de que estaba haciendo los milagros mesiánicos. ¿Me explico? Lo que aquí está haciendo Jesús es le está diciendo, vaya y muéstrale a ellos, para que no quede ningún tipo de dudas, que yo soy el Mesías. Así Juan preguntó lo mismo. Para que no quede tipo de dudas, yo soy el Mesías, vaya y muéstrale a ellos, para que no quede cabo suelto. ¿Ok? Estoy cumpliendo la ley conforme a Moisés, vaya, muéstrese al sacerdote, y esto tiene que ser para testimonio de ellos. Ahora, según mandó Moisés, ustedes lo van a encontrar, Jesús envía a cumplir conforme a la ley de Moisés. Él no canceló o no anuló ninguna ley. Muchos dicen, Jesús rompió la ley del Shabbat. Jesús sanó en Shabbat. No, él no rompió ninguna ley, él no rompió ninguna escrituras. La interpretación fue errónea acerca del Shabbat. La interpretación fue equivocada acerca del día de reposo. Él no rompió absolutamente nada. Los líderes judíos, junto al sacerdocio, según la ley, luego de examinar el leproso, debían tomar una decisión en cuanto a la persona de Jesús. Es decir, ellos tenían que, acababan de ver algo, acababan de mostrarse a ellos, es decir, los sacerdotes van y le dicen al Sanedrín, miren, muchachos, acaba de suceder algo. Algo que se nos ha dicho que era un milagro mesiánico, que no tenemos registros de que esto haya acontecido antes, acaba de suceder ahora en nuestra época. Y esto que acaba de suceder en esta época, entonces tenemos que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, en aquel entonces ellos se encontraban en una gran interrogante, era una gran confusión, acababa de suceder un milagro mesiánico que por años no había sucedido. Y él está diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces era un milagro que solo el Mesías lo podía hacer. Y aquí es donde comienza, y el rabinato y el Sanedrín toman la decisión de comenzar la fase 1 de 4. ¿Cuál era la fase 1 de 4? El proceso de investigación y seguimiento acerca del Mesías. Primeramente comenzaba la investigación, pero no podían hacer preguntas. Solamente miren de lejos y vean qué es lo que este que acaba de hacer ese milagro hace. Investiguémoslo. ¿Hasta acá me siguen? Investiguemos verdaderamente si él es el Mesías. Pero no pregunten, no se acerquen, no hagan absolutamente nada. La fase de la interrogación va a ser la parte 2. Recuerden que hay 4 fases. En la parte 2 nosotros vamos a ir y vamos a comenzar a investigar y vamos a comenzar a preguntar. Pero por ahora no hagan absolutamente nada. Están diciendo los del Sanedrín, vayan y investiguen. Y fíjense lo que nos dice Lucas capítulo 5. Aconteció un día que él estaba enseñando. Y fíjense esto. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Ahora bien, ¿qué estaban haciendo ahí? ¿Por qué habían ido ahí? Si se supone que ellos no creían en él como el Mesías. Comenzó un proceso de la investigación. ¿Me explico? Le dice, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, aquellos que en Lucas 5:12 Dios les había dicho, Jesús les había dicho, vayan y muéstrense para testimonio a ellos. Entonces ellos tomaron la decisión y le dijeron, vamos a hacer la investigación. Concretamente ellos están haciendo conforme el Sanedrín está diciendo, vamos a investigar a ver qué está pasando aquí. Y sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Presten atención a lo que va a suceder aquí, porque va a acontecer otro milagro mesiánico delante de los que vienen a hacer la investigación. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniendo en medio delante de Jesús. Yo sé que muchos pastores han predicado muchísimo acerca de este milagro, pero también sé que a muchísimos pastores se les ha escapado la importancia de este milagro en la época de Jesús, en el contexto cultural que él lo estaba haciendo. Él no estaba haciendo un milagro
más. Él estaba haciendo uno de los milagros mesiánicos. Delante de los investigadores. Él sabía que delante de él había gente que le había venido a investigar. Entonces él tenía que dar la evidencia de quién verdaderamente él era. Él se estaba demostrando como Mesías. Recuerdan que él más adelante le va a preguntar a Pedro, ¿quién tú dices que yo soy? ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Tú eres el Hijo amado y bienaventurado eres. Entonces el Mesías aquí está haciendo exactamente lo mismo, pero no va a ser la pregunta. Él simplemente lo que está haciendo es, se está demostrando a la humanidad de verdaderamente quién es Él. No está presionando absolutamente nada. Él solamente está demostrando conforme el libro de Isaías. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora un momento, porque acaba de decir algo que nosotros no esperábamos. ¿Ok? Nosotros somos los investigadores, estamos juntamente con Él. Él acaba de hacer algo que nosotros bajo ningún punto de vista no podemos aceptar lo que Él acaba de hacer. Nosotros le estamos investigando porque Él hizo, ¿ok?, un milagro mesiánico, pero acaba de perdonar un pecado, acaba de decir tus pecados te son perdonados. Entonces es válida la pregunta en el 21, cuando los escribas y los fariseos comienzan a cavilar diciendo, ¿quién es este? Está blasfemando. ¿Quién es para perdonar pecados? Solamente Dios puede hacerlo. ¿Me entienden? ¿Entienden al pueblo judío ahora por qué ellos no le podían aceptar? Ellos estaban muy confundidos delante de ellos. Porque en momento venimos a investigarlo y resulta ser que no solamente lo está sanando, sino que le está diciendo, hey, tus pecados te son perdonados. Eso solamente lo puede hacer Dios. Esta persona está blasfemando. Entonces empezó una especie de enojo en cuanto a la persona del Mesías. Y no que el Mesías estaba haciendo eso a propósito, sino que él quería demostrar verdaderamente, yo soy el mismísimo Hijo de Dios. Dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues la pregunta es, ¿qué ustedes creen? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Obviamente que es más fácil decir tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque no es algo visible. Es más difícil decir levántate y anda, ¿ok? Hasta acá me siguen. O sea, si él dice levántate y anda y la persona no se levanta, él queda en evidencia. Entonces hagamos algo que no sea visible. Tus pecados te son perdonados. Entonces para él es más fácil. Tus pecados te son perdonados, está diciendo Jesús. Eso es lo más fácil decir para mí. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es decir, para que no quede ninguna duda de que también tengo la autoridad de esta y también esta, levántate y sal de esa silla. ¿Me explico lo que acaba de hacer? Es decir, no solamente le perdonó, sino que también le dijo, lo voy a levantar. Para que vea que él tiene toda la potestad. Él lo estaba haciendo. ¿Por qué lo estaba haciendo? Porque estaban los investigadores delante de él. Él sabía que los investigadores habían venido de Jerusalén y de diferentes lugares a investigarlo. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el hecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de amor decían, hoy hemos visto maravillas. Es decir, acababa de suceder el milagro mesiánico que nunca antes había sucedido antes en ese territorio. Es decir, se acababa de levantar uno, conforme el libro de Isaías, que era cojo. Yo sé que estoy pasado en el tiempo, me fui del tiempo. Son 4 milagros, nosotros acabamos de ver solamente uno. Y miren, la verdad, es increíble. El milagro de la ceguera es increíble lo que el Mesías hace acá, porque ya comienza la fase de la interrogación, y lo que comienza aquí es algo increíble porque no nos da el tiempo tristemente, en algún momento vamos a seguir hablando acerca de esto, pero acá este milagro, si ustedes buscan, vayan al libro de Juan, busquen, él hace acá un montón de cosas increíbles porque él lo hace en la fiesta de tabernáculos,
Él lo hace en un día de reposo, Él lo hace delante del pueblo, delante de los levitas, delante de los sacerdotes. Es decir, si hubo un momento valiente en la vida de Jesús para decir, si aquí estoy, crucifíqueme ahora mismo, fue ese momento cuando hizo el milagro de la ceguera. Él estaba delante de toda la autoridad habida y por haber en la ciudad de Jerusalén, en una de las fiestas más importantes conforme el calendario hebreo, que era la fiesta de tabernáculos, y no solamente eso, en un día de reposo. ¿Y qué hace él? Va y sana en un día de reposo. No, este milagro tiene una significación increíble en la vida del Mesías, que tristemente el rabinato y el Sanedrín de aquel entonces tomó una decisión para avanzar en la próxima fase y que tiene consecuencia hasta nuestros días. Es por eso que yo les digo y les llamo a ustedes, muchos pastores líderes, a que enseñen de Israel. El hecho de enseñar de Israel trae mucha luz y trae mucha revelación y ayuda a muchos hermanos que están confundidos a no ir detrás de fábulas, como dijo Pablo, judaizantes. Es decir, las escrituras nos tienen absolutamente todo. No se confundan, no vayan detrás de corrientes que son de confusión. Aquí el Mesías confrontó a los líderes religiosos de aquel entonces y los líderes religiosos tomaron una decisión y fue la de negarlo. Es decir, nosotros tratamos de aquí de entrar un poquito en la vida del Jesús histórico, pero la verdad que el Jesús histórico tiene tanta información que una hora no nos alcanza. Así que hasta acá nosotros llegamos en el día de hoy. Espero no haberles aburrido con el material que compartimos y espero haber tratado al menos un poquito de llevar luz en cuanto a este tema. Sé que quedaron allí muchos temas sin respuestas, muchas cosas que nos gustaría seguir avanzando y como digo, este tema es fascinante y podemos estar aquí horas y seguir aprendiendo, pero también la mente tiene una limitación, así que aquí hay mucho recurso. En algún momento vamos a seguir compartiendo y les invito a aquellos obviamente que quieran formar parte de la academia y seguir aprendiendo más recursos bíblicos. Ahí tienen la oportunidad. Después Pastor Tony y Pastor Carlos van a compartir un poquito con ustedes acerca de esto y que puedan aprender un poquito más con tiempo, con relax en su propio tiempo y tomar recursos directamente desde la academia. Muchísimas gracias, Pastor Tony, muchísimas gracias, equipo Éxodo, Pastor Carlos. Si ustedes quieren preguntas, respuestas, dudas, inquietudes, aquí nos quedamos unos minutitos más. No quiero robarles demasiado el tiempo que ustedes ya tenían fijado para el día de hoy. Muchas gracias, Eduardo. Qué bendición escuchar la enseñanza. Yo sé que fue mucha edificación. Dejaríamos unos 5 minutitos, ¿verdad? Para que los hermanos que tengan dudas y pueden escribirlas en el chat y podértelas leer para poder responderlas. El motivo de esto es que no es la única enseñanza, ¿verdad, Eduardo? Sino es la primera de varias que queremos dar. Yo creo que es muy importante, mis amados hermanos y amigos que nos están conectados. Hay mucha desinformación, hay mucho engaño en las redes y yo creo que necesitamos crecer en el conocimiento y aquí pues de las escrituras precisamente, ¿verdad? Entonces, si hay dudas, por favor, si las pueden poner en el chat para poderlas leer juntos aquí con la ayuda del Señor y que Eduardo pues no las pueda contestar. Tenemos ya de conocernos con el Pastor Eduardo ya más de 10, 12 años y hemos visto, somos testigos de ese ministerio, Eduardo. De veras, tuve la oportunidad de estar allá visitándote allá en Beersheba. Me pusiste a hacer cosas increíbles allá en Israel. Pero bueno, o sea, creo que es una oportunidad de poder conocer más acerca de Israel y acerca de lo que Dios tiene, ¿verdad? Veo aquí algunos comentarios. Excelente tema. Bendiciones al Pastor Eduardo. Veo estas excelente enseñanza. Dios les bendiga. No sé si hay otras más preguntas que nos puedan ahí compartir, mis hermanos. ¿Alguna pregunta? Hablamos del Jesús histórico, de los linajes. Los dos linajes del lado de José y de María, ¿verdad? Para el lado de Jesús se habló también de los milagros que iban a certificar, ¿verdad? Iban a demostrar que Jesús es el Mesías, pero si no hay más preguntas, quieren seguir, dice, terminemos lo que falta, pero yo pienso que vamos a dejarlo para una próxima. Dice que hay otra pregunta.
Muchas gracias. El Señor Jesús trasciende a todo concepto religioso. Aún sus discípulos no le entendían. Pedro entendió hasta 13 años después. Sí, excelente. Que se repita, dicen los hermanos. Bueno, entonces, yo creo que es importante, Eduardo, ahí los dejaste picados, entonces yo creo que valdría la pena, ¿verdad?, poder reprogramar una próxima. No sé si tú ya les hablaste de la academia también, Eduardo, o si quieres tomar unos minutos mientras los hermanos preguntan. No, creo que compartí un poquito así muy por arriba acerca de la academia, que sepan que hay recursos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un curso que se llama Relaciones Judeos-Cristianas. Ese curso, creo que todo pastor, líder y aquel que se quiere alistar para estar detrás de un púlpito, es un curso que necesita tomar. Este curso, como dije, el Jesús histórico, lo que nosotros acá vimos es solamente un milagro de una clase de 4. Son 8 clases que están dentro del curso del Jesús histórico. Nosotros en el curso de Jesús histórico tenemos temas, por ejemplo, donde mucha gente dice, ¿cuándo nació el Mesías? ¿Existe la fecha? La Biblia nos lo dice, no sé si sabían ustedes, pero la Biblia es bien clara. Y la Biblia, como dije, no deja cabos sueltos. Y obviamente que está la fecha del nacimiento de Jesús. Entonces, erróneamente, mucha gente lo celebra en una fecha, lo celebra en otra fecha. Pero la Biblia es muy, muy clara en donde nos está diciendo el Mesías nació aquí y punto. Entonces, sí está la fecha de nacimiento de Jesús. Entonces, eso es una clase, por ejemplo. Si bien quizás para muchos no es importante, lo importante es que nació, pero sí es importante saber la fecha, porque sí marcó un inicio de algo. Tenemos otro en donde hablamos acerca del nombre de Jesús, el nombre del Mesías, cómo verdaderamente se dice, cómo no se dice. Entonces está muy claro y específicamente. No sé si ustedes saben, por ejemplo, que el nombre de Dios, Poncio Pilatos, sin saber el lenguaje hebreo, cuando él envía a poner allí el rey de los judíos, y entonces recuerdan que van los rabinos, aquellos religiosos, y le dicen, no, pero un momento, pon ahí, él dice que él es el rey de los judíos. Y entonces Poncio Pilato dice, no, lo que escrito, escrito está. Al momento de escribir el rey de los judíos en el lenguaje hebreo está el nombre de Dios, dice Adonai en el lenguaje hebreo. Entonces tú tomas cada inicial y es increíble y ahí aparece. Por ejemplo, hay una clase donde nosotros estamos hablando acerca de el cumplimiento de el libro de Éxodo, es decir, la cena del Mesías cumplida en la última semana de Jesús. Cómo es que se cumple la cena de la Pascua en la vida física de Jesús. Entonces hay muchísima información que ustedes pueden acceder, muchos recursos que les puede ayudar. También estamos dando clases, tenemos un curso que se llama el curso de las fiestas de la Biblia. Entonces eso trae muchísima luz. Hay otro curso que es hebreo bíblico, entendiendo los secretos que no llegaron a la traducción en español. Por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro dice, en el español dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso no es lo que dice en el lenguaje hebreo original cuando él enseñó a sus discípulos. Lo que pasa es que, claro, los traductores trataron de hacer lo mejor que pudieron, pero hay muchas palabras que no se pueden llevar, entonces uno lleva el contexto, pero no muchas palabras. No quiere decir que está mal la traducción, quiere decir que tristemente no logró pasar el significado quizás de lo verdadero. Por ejemplo, cuando uno dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, eso es lo que dice en el español, pero en el lenguaje hebreo dice, el pan que nos corresponde por ley, dánoslo hoy. ¿Me explico? Entonces es muy diferente. Es decir, que el Mesías mismo le está diciendo a sus discípulos, cuando ustedes oren y hablen con el Padre, el pan que nos corresponde por ley, dánoslo hoy. Es decir, es ley de Dios que a los hijos no les falte absolutamente nada. Entonces ahí nosotros terminamos entendiendo, si Dios se ocupa de las bestias del campo, de las aves de los cielos y todo aquello, ¿cómo no se va a ocupar de sus hijos? Si es por ley que nos corresponde a Él. Entonces hay ahí como varios secretitos que nosotros compartimos y les mostramos, es decir, lo que verdaderamente el Mesías quiso decir en el contexto original de las Escrituras.
Tenemos otro curso que es, por ejemplo, un curso de finanzas, acerca de entendiendo los conceptos del pueblo judío para las finanzas, basado en el libro de Proverbios. Muchos creyentes hoy en día tristemente están atravesando situaciones financieras bien complicadas, pero ven que el pueblo judío es muy bendecido. Entonces mucha gente lo que dice, hagamos lo que los judíos hacen para poder ser bendecidos como ellos. Y la realidad es que el Señor lo que dijo fue, las mismas bendiciones que ellos tienen también les alcanzan a ustedes, porque ustedes son la rama injertada en el árbol. ¿Me explico? O sea, al ser la rama injertada en el árbol, ustedes toman exactamente las mismas bendiciones. Entonces no tienen que volverse a la raíz porque ustedes ya son injertados. Es decir, no tienen que hacer lo que la raíz hace para ser bendecidos, porque la bendición les alcanza por consecuencia de haber sido injertados. Entonces ese es un concepto que tienen que entenderlo muy bien. Entonces si los judíos son bendecidos financieramente, ¿cómo no los creyentes hijos de Dios también van a ser bendecidos financieramente? Y muchos dicen, ¿cómo puede ser? ¿Por qué los judíos son bendecidos financieramente? Y yo les voy a decir el por qué. Porque muchos de los creyentes dejaron el Antiguo Testamento como historia y los judíos tienen el Antiguo Testamento como guía. ¿Sí? Es su ley, es la guía. Y la guía del Antiguo Testamento, el libro de Proverbios, son los secretos del éxito en las finanzas dados por un millonario, es decir, el rey Salomón. Entonces, ¿cómo usted no va a querer sentarse a escuchar de lo que un millonario dijo para el uso de las finanzas? O sea, si usted lo tiene ahí, ¿por qué no lo lee? Entonces, muchos cristianos no lo leen al libro de Proverbios porque dicen, no, eso es historia, pero los judíos lo leen. Entonces, un contador le pregunta a su cliente, y esto es a modo de cierre ya directamente, un contador cristiano le pregunta a su cliente judío y le dice, ¿cómo puede ser que ustedes sean tan bendecidos? Y le dice, usted es cristiano, ¿no? Le dice el contador, le dice el cliente judío al contador, y le dice, sí. Le dice, ¿ese libro que está en su estante es la Biblia? Sí. ¿Y tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento? Sí. ¿Y qué lee usted más? ¿El Nuevo Testamento? Claro. Y le dice, bueno, ahí está la respuesta. Es que nosotros leemos el Antiguo Testamento y los secretos de los grandes hombres millonarios de la Biblia están en el Antiguo Testamento. Abraham, un gran hombre de negocios, Salomón, Job y todos aquellos personajes bíblicos fueron nombres de grandes riquezas que el pueblo judío al día de hoy lo sigue teniendo y lo sigue leyendo y sigue tomando los principios que han pasado de generación a generación. Entonces, en ese curso que nosotros tenemos, es el curso Aprendiendo las claves del pueblo judío que aplica por generación y generación para el uso de las finanzas, es un curso que también vale la pena muchísimo, muchísimo tomar, porque no son cosas así bien extrañas, sino que son cosas bien interesantes que ustedes pueden tomar y avanzar en cuanto al conocimiento de las escrituras y poder beber de la savia que el Señor le ha injertado. Es decir, aquel árbol de olivo que el Señor le ha injertado, usted tiene exactamente los mismos beneficios, judíos y gentiles, uno en el Mesías.